Bueno, este video es para mostrar un proyecto con Arduino. Entonces vamos a mostrar cómo manejar un brazo robótico con Arduino. Y además de eso vamos a mostrar cómo lo podemos hacer con, con alguna interfaz no convencional. Entonces el proyecto gira en torno a esto. Entonces la idea es que un leap motion, que ya vamos a explicar, es este sensor. ¿Sí? Mediante un leap motion le pasamos información al computador. El computador envía los comandos de leap motion al Arduino. El Arduino utiliza un shield, que ya vamos a explicar qué es esto. Y el shield hace que se manden las señales de forma correcta al brazo robótico. ¿Sí? Entonces eso es a grandes rasgos. ¿Sí? Entonces vamos a explicar primero las partes. Está el leap motion. El leap motion es este aparato. ¿Sí? Funciona similar a un Kinect. Es la misma tecnología que un Kinect, pero está orientado solamente a las manos. Hay diferentes proyectos y todo esto y formas como lo utilizan, desde juegos hasta controlar el computador. Pero la clave es que uno como desarrollador tiene esta interfaz. Entonces, digamos, lo tengo acá conectado. Entonces, uno puede reconocer la mano, reconoce a nivel de dedos. ¿Bien? Entonces tiene una precisión bastante alta con tal de que uno no bloquee la otra mano. ¿Sí? Entonces reconoce las dos manos independientemente, reconoce el sentido y por ejemplo uno pensaría que si este pulgar está al otro lado, pues él asume que es una mano derecha, ¿no? Pero entonces no, alcanza a reconocer que es una mano invertida. Entonces realmente es bastante preciso. Pues tiene algunos problemas de lag, pero alcanza a tener 120 frames por segundo, entonces es realmente una muy buena herramienta. Entonces esa es la entrada de datos. La segunda parte, bueno, en el video anterior explicamos cómo utilizar un Arduino y qué consistía. Entonces como dije, el eMotion le va a botar la data al PC. El PC va a traducir esto al Arduino. Entonces tenemos que explicar primero el brazo. Entonces el brazo que se va a utilizar es este, el OWI. Es un brazo supremamente económico y bastante funcional. Entonces normalmente viene para controlarse con esto, ¿sí? Que es bastante incómodo. ¿Sí? Son 5 palancas para poder tener un control. Entonces, y tiene estos movimientos. El único problema con el OWI es que no tiene servomotores sino motores DC. ¿Qué quiere decir? Que un motor DC funciona que tiene una entrada y salida de corriente, no tiene data. Entonces usted no le puede decir, no sé, muévase tantos grados hacia allá, muévase o párese en este punto. Solamente le va a poder decir, le manda corriente por una entrada y la recibe por ground, o le manda corriente por otra entrada, por el otro punto, y va a tener entonces doble dirección. ¿Cuál es el problema? El Arduino tiene salidas digitales, pero solamente en una dirección. ¿Sí? Entonces, por esta razón necesitamos este shield. Este shield lo que nos va a hacer es, la corriente la va a poder cambiar de sentido. ¿Sí? Si queremos que se mueva a la derecha, le manda los 5 voltios por un lado, si se mueve para la izquierda, por el otro lado. Eso se llama un puente H. Entonces, este shield, que es lo que es el aditamento que se le va a colocar al Arduino, este es el shield. Se solda y se conecta al Arduino. Nos permite manejar puentes H. ¿Sí? Entonces esto está en la página de Afroid, es excelente la página y pues nos ayuda con esto. Entonces esas son todas las partes. ¿Sí? Ahora, Leapmotion tiene librerías para trabajar con Java, ¿sí? Pero no podemos utilizar el mismo software. El software del Arduino, que es este, el código, curiosamente está hecho sobre esta plataforma que se llama Processing. Entonces, esto es lo que se va a correr en el computador, el de Processing, para recibir la data del Leapmotion, ¿sí? Y esto se va a cargar, este código se va a cargar sobre la placa Arduino para que cuando se recibe la data del Leap, la traduce el computador, la envía al Arduino y el Arduino se la envía al Shield y mueve el brazo robótico.
¿sí? Entonces, algo como rápido para repasar el código de processing que va a estar corriendo sobre el computador. Entonces, estas son variables de inicialización, ¿sí? Como vamos a utilizar gestos, se tienen que inicializar los gestos. Esto es que vamos a utilizar un gesto de círculos con un radio mínimo de 35 milímetros. Entonces tiene que ser un círculo de por lo menos 7 centímetros para que lo reconozca. Y estos son los radianes. Entonces 4 radianes implica 2 vueltas. Entonces tiene que ser un círculo de mínimo 7 centímetros, 2 vueltas para que reconozca el gesto. Abrimos para que podamos enviar mensajes por puerto serial, ¿sí?, al Arduino. Quiere decir que recibimos por acá y enviamos a puerto serial directamente. Entonces reconocemos las manos, inicializamos gestos y para cada mano, ¿sí?, sin importar si es diestra, si es zurdo o diestro, entonces para cada mano, si reconoce alguna mano, sacamos la información de X, Y, Z, y si tiene pinza, que eso si está cerrando o no la mano. Y acá son puros condicionales. Entonces si la mano pasa de una distancia en X o de otra distancia en X, siempre hace un eje 0 en la mitad, envía los caracteres ASCII por el puerto, ¿sí ven? Puerto, escribir, tal. Y entonces eso se hace en todos los ejes. Y lo del gesto, entonces el gesto es que si hay un gesto y es del tipo círculo que ya se creó, también manda un comando, ¿sí? Esto ya es parte del proceso en dibujar, que no me interesa mucho. Y acá está la parte del Arduino, que es lo que nos interesa principalmente. El Arduino incluye las librerías que son, por ejemplo, la del Shield, que es dada por Adafruit, ¿sí? Entonces empieza a inicializa variables, ¿sí?, que vamos a utilizar como velocidad, ¿sí? Inicializa cuántos motores. Entonces, si ustedes pueden ver, este brazo tiene hasta 5 grados de libertad contando la pinza. Entonces todos estos puntos se utilizan. Entonces motor 1, motor 2, motor 4, motor 3. Entonces los inicializamos. Solamente vamos a utilizar 3 grados de libertad, que son los 3 ejes principales, y la pinza que pueda agarrar. Entonces inicializamos estos, empieza a escuchar por el puerto serial a 9600 baudios. Esa es la velocidad a la que escucha, cuántos bits por segundo, en otra forma de decirlo. Y inicializa esto, le seteamos la velocidad, que le pusimos 200, va de 0 a 250, entonces le pusimos 200, un poco rápido, pero no es lo máximo. Y hace como una prueba. Esto es en el setup, que lo que dijimos es cómo inicializa todas las variables. Y ahora, ¿qué es lo que va a hacer el código? Entonces, en el loop lo único que hace es escuchar por el puerto, ¿sí? Entonces sería el read, entonces inchat, escucha en este puerto y empieza a ver si el carácter ASCII corresponde a alguno. Entonces este tiquito es simplemente para imprimir en consola para ver que está funcionando. Pero entonces esto ya es, cada punto lo pone a correr hacia adelante, esto es hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, nada más por 10 milisegundos. ¿Por qué? Porque cuando el leap motion está acá en este punto y digamos que paso hacia acá, ¿sí?, él va a mandar 120 veces por segundo que yo estoy parado acá. Por lo tanto, no queremos decirle, no, quédese allá un segundo, quédese allá un segundo completo, porque le va a mandar que se quede allá 120 segundos, ¿sí? Y pues es ilógico, no va a funcionar bien. Entonces este es el código, simplemente es muy simple, ¿sí?, y es un proyecto de una complejidad media alta, lo diría yo, y así es como se hace. Entonces lo vamos a poner a correr. Entonces voy a acomodar la cámara para mostrar qué se tiene acá. Entonces acá se tiene el brazo robótico funcionando y yo tengo el leap motion acá. Entonces lo que vamos a hacer es el brazo, acá está el Arduino conectado, ¿sí?, con el shield, está el brazo, y vamos a correr el script de processing, que es el que va a escuchar al leap motion, ¿sí? Entonces yo lo corro acá,
ya está cargado el software, pero uno normalmente lo carga así. Entonces él compila el programa. El Arduino tiene una capacidad limitada de 32 kilobytes, entonces uno siempre tiene que tener en cuenta, este es un programa ya relativamente grande para un Arduino, no, pues es mínimo. Él lo compila y lo envía a la board, entonces está tardando un poco más de lo normal. Gracias por el video. Bueno, sin embargo puedo poner a correr esto también, listo. Entonces utiliza, ok, ahí me está haciendo conflicto de puertos. Lo conecto, lo desconecto, lo vuelvo a conectar y lo compilo. Entonces lo que pasaba es que no estaba reconociendo el puerto, pero eso pasa muchas veces, ¿sí? Entonces utiliza 7 kilobytes, es el 25% siempre advierte, ¿listo? Entonces ya está montado sobre la placa. Ahora lo que vamos a hacer es correr el script de processing, ¿sí? Entonces processing se utiliza mucho también para dibujar cosas en 2D, muy práctico, y ya debe estar corriendo. Como ven, es una plataforma Java y Arduino. Este software también se hizo sobre listo. Entonces lo único que hice que dibujara fue que dibujara un título, y es si tiene manos, si hay una mano, diga on, si no hay una mano diga off, ¿sí? Simplemente eso en la parte U. Entonces vamos a ver cómo lo hace. Está la mano, si yo bajo tiene que estar encima corriendo el script de processing, si no lo reconoce. Entonces estamos la mano, ¿no? Si subo, el brazo sube, si bajo también, ¿sí? Entonces se puede desplazar. Y también, si cierro la mano, cierro la pinza, entonces vamos a ver que apunte acá a la cámara. Está moviéndose muy lento, debe estar haciendo mal contacto, pero sin embargo está funcionando. Normalmente se mueve más rápido. Y acá está el gesto, que si hago el círculo se abre, si cierro la mano y se abre esto. Entonces esto es un demo de qué es lo que no puede trabajar con Arduino. Claramente estamos utilizando muchas cosas más, como processing y el Leapmotion. Entonces esa era la meta del video. ¿Listo?